Iremos tras cada persona que difunda esto, hasta la última. El régimen de Teherán lo intentó todo para detener la guerra civil que estalló en todo el país. Intentaron cegar al mundo y ensordecer a la gente con un apagón de 100 horas de electricidad e internet. El régimen creyó que podría limpiar las calles con sangre y encerrar a la gente en sus casas. Pero se equivocaron. Porque esta vez, el pánico reinaba en el palacio. El caos no estaba en las calles, sino en las propias habitaciones del general. Este va a ser un tema polémico y no me importa si YouTube no lo promociona. Voy a exponer la verdad de todos modos. Temas polémicos como este acaban siendo suprimidos por el algoritmo. Excepto cuando se obliga al algoritmo a promocionarlo haciendo clic en el botón me gusta. Gracias. Las cifras oficiales dicen 646 muertos. Pero los datos cifrados de Starlink sobre el terreno y los informes locales gritan que la cifra real supera los 3.000. Y el fiscal de Khamenei cometió ese error fatal. Los colgaremos a todos. Esta amenaza provocó ira, no miedo. Mientras los funcionarios del régimen amenazaban, atrapamos a todos. Iremos tras cada persona que difunda esto, hasta el último. Elsa Reza Pahlavi dio la orden que lo cambió todo. Los que cortan las comunicaciones deben considerarse objetivos legítimos. En ese momento, la situación cambió en las calles. La gente dejó de huir cuando el régimen apretó el gatillo. La respuesta no llegó la semana siguiente ni mañana. La venganza fue instantánea. Los generales del régimen fueron perseguidos directamente por el pueblo. Esto no es una protesta. Es el colapso del régimen. Generales 2.0 huyen, comisarías incendiadas y el pueblo toma el control del país. Entonces, ¿cómo comenzó esta increíble cacería de generales del CGRI? Al examinar los aspectos técnicos y de inteligencia de los acontecimientos, estos asesinatos no son actos aleatorios de ira pública. Nos enfrentamos a una operación sistemática de decapitación, respaldada por datos de inteligencia de fuentes abiertas y redes locales. El primer paso es localizar los domicilios de los comandantes de la Guardia Revolucionaria y los altos funcionarios que dieron órdenes de disparar contra civiles. Calle por calle, avenida por avenida, se registran las casas del CGRI y de las figuras políticas de alto rango de Teherán. Una vez identificada la dirección, se pinta una X roja en las puertas y paredes. Este era un objetivo para los combatientes de la resistencia sobre el terreno. El primer nombre en encontrar este símbolo fue el del mayor general Javad Kesavars en la ciudad de Mazar. Una figura clave del régimen que no solo lucha contra las drogas, sino que también gestiona los mecanismos de lavado de dinero y represión. El plan de movimiento de Javad Kesavars y su supuesta ruta segura fueron rastreados por las redes de la resistencia sobre el terreno en cuestión de segundos. Técnicamente, esto apunta a una filtración masiva en la red de inteligencia del régimen. Identificar el eslabón débil en el convoy de seguridad de un general es casi imposible sin información filtrada desde dentro. Sin embargo, Javad fue neutralizado en un ataque vinculado a los rebeldes. Estas acciones revelan claramente cómo se violaron las barreras de protección más altas del régimen en uno de sus bastiones ideológicos. Con la confirmación de la muerte del general, una de las arterias logísticas y financieras del CGRI en Mazar ha desaparecido oficialmente. Lo ocurrido en Ilam fue más allá de una simple venganza táctica. Los funcionarios del régimen fueron perseguidos hasta sus zonas más seguras. El coronel Mahdi Raimi, quien ordenó el tiroteo de 10 manifestantes en Malikzai el 3 de enero, fue seguido hasta su domicilio por manifestantes supervivientes. Lo sorprendente es que la gente ya no se conforma con levantar barricadas en las calles, sino que está llevando a cabo asesinatos selectivos. La identificación de la residencia segura de Raimi y su ataque es la indicación más concreta de cómo se ha quebrantado la disciplina y la moral dentro del CGRI. El régimen intenta encubrir estas pérdidas recurriendo a diversas mentiras tragicómicas e implementando un apagón técnico.
Sin embargo, datos satelitales y vídeos civiles filtrados confirman que las oficinas y domicilios del general fueron atacados con explosivos profesionales o armas de fuego a corta distancia. Esta situación destroza el aura de invulnerabilidad del régimen, a la vez que destruye la creencia de los soldados de bajo rango en proteger a sus comandantes. Los soldados comienzan a separarse de la cadena de mando, sabiendo que mañana podría ser su turno. ¿Y qué hay de la policía iraní? También se encuentra entre quienes esperan su turno. Todas las comisarías, centros de detención y oficinas policiales de Irán son objetivos. Con el mensaje del Shah, los manifestantes por la libertad se han centrado recientemente en las comisarías. El asalto a la comisaría de la ciudad de Babol es un ejemplo de ello. En un ataque organizado contra el edificio de la policía local contra el crimen, se derribaron las puertas y decenas de presos políticos y jóvenes manifestantes fueron liberados. El incendio del edificio tras el asalto demuestra que el aparato estatal de castigo y encarcelamiento ha sido completamente desmantelado en esa zona. El incendio de la comisaría no solo representa la pérdida de una pila de hormigón, sino la destrucción del mecanismo de seguridad local del régimen. Las calles de Hamadán se han transformado en zonas liberadas con barricadas. El uso de símbolos y banderas de la época prerrevolucionaria demuestra que la gente no solo está en contra del régimen, sino que también está unida en torno a una identidad alternativa. Las barricadas no son solo barreras físicas, sino que también se han convertido en defensas estratégicas que impiden el acceso de la propaganda y los vehículos logísticos del régimen a estas zonas. Las fuerzas del régimen se niegan a entrar en estas zonas para no poner en riesgo sus vidas. Esta es la indicación más clara de la impotencia y la desintegración del ejército. En definitiva, esta serie de asesinatos y asaltos demuestra que el CGRI ha sido infiltrado hasta sus cimientos. Cada ruptura en la cadena de mando derrumba las posibilidades de supervivencia del régimen como una ficha de dominó. A medida que los generales son eliminados uno a uno, el régimen de Jomeini pierde su fuerza estratégica y es reemplazado por un caos total. Ni las amenazas del jefe de policía ni los apagones de Internet pueden ocultar la verdad. El régimen iraní se está pudriendo desde dentro y está siendo destrozado por los golpes externos. Entre todos estos acontecimientos, el detalle que Jamenei probablemente más teme es la posible retirada del mando del CGRI. Estas unidades militares son cruciales para la continuidad del régimen de Teherán. Sin embargo, los ataques contra generales del régimen han provocado una parálisis estructural en la arquitectura de seguridad iraní que va mucho más allá de una conmoción momentánea. Esta situación ha provocado la completa desaparición de la confianza y la lealtad dentro del CGRI. La mayor fortaleza de un ejército reside en la fe de sus soldados en sus comandantes y su confianza en su invulnerabilidad. Sin embargo, los ataques contra figuras como los Quesabars y los Raimi en sus propios bastiones plantean la pregunta, si no se puede proteger a los generales, ¿cómo podemos protegernos a nosotros? Como una epidemia entre los soldados de bajo rango, esta guerra psicológica tuvo un efecto devastador en la base más leal del régimen, la Guardia Revolucionaria y las milicias de asedio. La táctica de marcar las casas redujo este miedo a un nivel individual. Los manifestantes comenzaron a identificar las casas de los comandantes del CGRI y los apparatchiks del régimen y a marcar sus puertas. Este colapso psicológico conlleva el potencial de un motín que podría llevar incluso a las milicias más leales al régimen a deponer las armas o cambiar de bando. La segunda gran ola es el impacto devastador del régimen en la economía sumergida. Los generales del CGRI no son solo figuras militares, sino también líderes de una enorme red de corrupción que controla la mitad de la economía iraní. La purga de figuras como Quesabas, que gestionan el tráfico de sustancias prohibidas, el contrabando de petróleo y el blanqueo de capitales, está provocando el cierre de las fuentes de financiación que financian las milicias del régimen y las operaciones en el extranjero. Cuando se detenga el flujo de dinero, la lealtad a milicias como el Beisij o a aliados como Hezbollah se evaporará rápidamente.
porque la ideología siempre sucumbe ante el impago de salarios. En tercer lugar, la ofensiva popular y el asalto a comisarías han destruido el principio de disuasión, la función más fundamental del Estado. El incendio de la comisaría de Babel y la liberación de presos es una declaración de que el pueblo ya no teme al régimen. Al contrario, el régimen teme al pueblo. Esta situación crea un modelo de éxito para los manifestantes en otras ciudades. Es decir, una redada en una comisaría en un lugar crea un efecto dominó que anima a los combatientes de la resistencia en otras ciudades a tomar medidas más radicales. Las declaraciones amenazantes del jefe de policía del régimen, iremos hasta el final. Los atraparemos a todos, son un grito de impotencia diametralmente opuesto a la realidad sobre el terreno. Una vez que se rompe el muro del miedo, desaparece la autoridad necesaria para reconstruirlo. Hoy, en las calles de Irán, la policía es la presa, no la cazadora. Este cambio en el equilibrio de poder demuestra que se ha cruzado un umbral irreversible en la psique social. El miedo ha cambiado. Ya no son los disidentes en las células quienes tiemblan, sino las élites en los palacios. A todo esto, hay que sumar los diversos factores que parecen haberle atado las manos a Jamenei. En primer lugar, está el cambio de legitimidad que trajo consigo la declaración del príncipe heredero Reza Pahlavi de un nuevo PH. La designación por parte de Pahlavi de las herramientas de propaganda y comunicación del régimen como objetivos legítimos proporcionó a los manifestantes en las calles no solo un objetivo, sino también una visión política. Esto es indicativo de cómo un levantamiento popular común ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento revolucionario organizado. Las banderas de la vieja era que ondean en Hamadán muestran que la hegemonía ideológica del régimen, que duró 40 años, se ha derrumbado y se ha establecido un nuevo orden en la mente del pueblo. El silencio y la inacción del ejército ante este caos muestran que la última línea de defensa del régimen también se está resquebrajando. La tensión histórica entre la Guardia Revolucionaria y el ejército está trabajando en contra del régimen en este momento de crisis. La negativa de los soldados a disparar contra quienes dispararon a sus comandantes es prueba de que la cadena de mando del régimen no está funcionando sobre el terreno. Esta impotencia está provocando que Jomeini y la élite que lo rodea se sientan completamente aislados y atrapados al no quedar una fuerza leal que los proteja fuera de sus refugios. Dejan de ser un último refugio y se convierten en prisiones. Este colapso interno también impacta a los aliados regionales. Si Irán no puede proteger a sus generales en sus propias calles, ¿cómo puede apoyar al régimen de Assad en Siria o a Hezbollah en el Líbano? Toda acción contra la estructura militar del régimen de Teherán tiene un efecto de estrangulamiento para el eje regional de resistencia. A medida que los aliados ven que su principal fuente se agota, comenzarán a buscar su propio beneficio, lo que provocará el colapso de la influencia geopolítica iraní, que ha perdurado durante décadas, como un castillo de naipes. En la siguiente fase, nos enfrentamos a la realidad de que la maquinaria de desinformación y propaganda del régimen ya no funciona. Las excusas difundidas por el régimen de Teherán ya no resuenan en la población. Por el contrario, estas mentiras revelan el pánico que reina en el régimen. En la era de la información, la velocidad de los videos civiles y el análisis OSINT ha desbaratado el mecanismo de censura del Estado. Una vez que la verdad sale a la luz, el intento del régimen de establecer su autoridad permaneciendo en la oscuridad solo aumenta su impotencia. Este proceso es el pueblo iraní reclamando no solo el régimen, sino también su propio destino. Cada joven rescatado en Babel, cada barricada erigida en Hamadán, demuestra que la libertad no es un regalo, sino un derecho que debe ser conquistado. La caída de los generales intocables del régimen ha roto el último grillete en la mente del pueblo. Ya no hay vuelta atrás, porque el pueblo ha visto su propio poder y ha experimentado de primera mano la debilidad del régimen. Esto no es solo el colapso físico de un régimen, sino también su colapso espiritual e histórico. Estas acciones y la desintegración sistémica que se despliegan en las calles de Irán son, de hecho, la peor pesadilla de un club de dictadores global haciéndose realidad.
En el tablero estratégico, vemos que el régimen de Jomeini se enfrenta no solo a un levantamiento popular, sino a una nueva generación de modelo revolucionario que podríamos llamar la doctrina del asesinato sin líder. Este modelo no requiere un ejército central. El pueblo paraliza el Estado aislando uno a los comandantes locales del régimen mediante inteligencia digital y coordinación local. Este es el mensaje más claro y aterrador hasta la fecha para los comisarios del partido de Siloviki 11 de Putin y los generales leales de Kim Jong-un. Sus muros de seguridad se han vuelto obsoletos ante la ira popular y la transparencia de la era digital. Este suceso demuestra cómo se ha roto la versión iraní del contrato social tácito que Putin estableció con el pueblo ruso. El régimen de Jamenei prometió seguridad a su pueblo, pero su incapacidad para proteger siquiera a sus propios generales demuestra que su razón de ser se ha desvanecido. Estratégicamente, este es el derrumbe del muro de la ilusión. El ejemplo iraní demuestra al mundo entero la fragilidad de la estabilidad basada en la autoridad. Mientras que, tanto en Rusia como en China, la autoridad de un régimen se basa en el miedo, y el pueblo iraní ha eliminado ese miedo atacando a los propios generales. En el plano geopolítico, la declaración de Pahlavi de un objetivo legítimo está reescribiendo las reglas de la guerra asimétrica. No solo cuarteles o instalaciones militares, sino también edificios de propaganda que difunden las mentiras del régimen e instituciones que cortan la comunicación se han convertido en objetivos. Esto busca neutralizar la mayor arma del régimen, el mecanismo de control de la información, atacándolo directamente. Este cambio estratégico supone un golpe mortal al punto más débil de las dictaduras, su capacidad para ocultar la verdad. Además, el desmantelamiento de las redes de corrupción y tráfico de sustancias ilícitas del general está debilitando la capacidad del régimen para librar una guerra híbrida a escala global. Cuando se interrumpan las operaciones de blanqueo de capitales de Irán, las estructuras de las milicias regionales y las redes internacionales de propaganda alimentadas por este dinero también serán aplastadas una a una. Esto significa la evaporación de la influencia geopolítica del régimen no solo en Teherán, sino en una vasta geografía que se extiende desde Beirut hasta Damasco y desde Bagdad hasta Saná. Para aliados como Rusia y China, Irán ya no es un socio fiable, sino un barco que se hunde y que necesita ser rescatado. Estratégicamente, el punto más crítico es la actitud expectante del ejército iraní durante este proceso. Esto demuestra que la estructura dual del ejército dentro del régimen, a saber, el CGRI y Artes, se ha convertido en su mayor debilidad. La incapacidad del ejército para intervenir en un entorno donde el pueblo persigue a los generales puede ser una señal de que el ejército ve su propio futuro junto al pueblo. Si el ejército cambia de bando, esto significaría no solo un cambio de gobierno, sino el desmantelamiento radical de la estructura teocrática de 40 años de Irán y el establecimiento de una identidad nacional en su lugar. En conclusión, el panorama general nos dice que lo que está sucediendo en Irán es el modelo más sofisticado de aniquilación popular desarrollado contra los regímenes autoritarios del siglo XXI. Las filas del general no son más que piezas de metal frente a la libertad que el pueblo ha conquistado a duras penas. La cuenta regresiva ha terminado para el régimen de Jamenei. El proceso de colapso ha comenzado. Esta señal de advertencia resuena no solo en Teherán, sino también en el Kremlin y Pekín. No hay lugar seguro. La guerra ha llegado a tu hogar y tus generales ya no pueden protegerte. El final del camino está a la vista para el régimen de Jamenei. Teherán está cayendo. Los generales están cayendo uno a uno. Y el pueblo reclama su libertad robada arrancándose las charreteras de los generales. La comisaría en llamas de Babol no es solo un montón de piedras, sino las cenizas de 40 años de dictadura. La historia recordará 2026 como el glorioso día en que el miedo cambió de bando en Irán y los cazadores se convirtieron en presas. El regreso de Pahlavi y los gritos de victoria del pueblo en las barricadas demuestran que la ominosa oscuridad que se cernía sobre Irán ha sido aniquilada. Irán se está liberando y este fuego de libertad seguirá sacudiendo los tronos de los tiranos en todo el mundo.
¿Qué opinas al respecto? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para mantenerte al día de los nuevos análisis de TTR Global. Gracias por elegirnos.